Listo. Bien. Vamos a trabajar con el último tema del programa. El último tema del programa se llama análisis, eh, análisis a nivel nominal. Análisis de datos a nivel nominal. La idea de este tema es determinar si la idea de este tema es determinar si usted, es determinar si dos variables cualitativas, pues, guardan algún tipo de relación. Es decir, si son dependientes o si son independientes. Bien, bien. Entonces, la prueba ideal para esta se llama la aplicación del estadístico de chi cuadrado. Bien, chi cuadrado se representa como x al cuadrado. Es una prueba de libre distribución que mide la discrepancia entre una distribución de frecuencias observadas y esperadas, es decir, qué tan diferentes son las frecuencias observadas en un estudio y las esperadas de esta. Dentro de sus características generales, la prueba de chi cuadrado toma valores entre 0 e infinito, es decir, va desde 0 a infinito y nunca será negativa. Es decir, este estadístico de chi cuadrado nunca dará un valor negativo, es decir, nunca va a resultar con un valor negativo debido a que es la suma de los valores elevados, es la suma de un sinnúmero de valores elevados al cuadrado. Y como ya sabemos por definición matemática, toda cantidad negativa o positiva elevada al cuadrado, su resultado será positivo. Bien, existen tres usos relevantes en el que se le da a la prueba de chi cuadrado, y es el de la prueba de bondad de ajuste, que es utilizando una sola variable, la prueba de independencia para dos variables y también para dos variables la prueba de homogeneidad. Nos vamos a enfocar, nosotros vamos a estar trabajando y nos vamos a estar enfocando en la prueba de independencia. Es decir, vamos a estar probando la hipótesis de si dos variables son independientes o no, o si guardan algún tipo de relación o si están asociadas. En este tema vamos a realizar mayor énfasis en el que, como le estuve mencionando, en la prueba de chi cuadrado. Bien, no debe de ignorarse que en estas pruebas de independencia se realizan con datos agrupados en tablas de contingencia, en la que el número de categorías suele ser de más de 2 para ambas variables de clasificación, como pudimos ver en el tema de probabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a trabajar con una tabla parecida a la que estuvimos viendo cuando estuvimos viendo el primer tema de probabilidades, en el que teníamos una tabla en la que se presentaba información de una muestra, pero se tenían dos características de esa muestra. Se tenían, por ejemplo, el sexo o se tenía el nivel de conocimiento sobre cierta tarea. Es decir, y teníamos esa información en una sola tabla. A esto que llamamos tabla de contingencia, cuando se muestran los datos. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Para ustedes se recuerden lo que es una tabla de contingencia, que nosotros lo estuvimos viendo en el primer tema. El ejemplo dice, un investigador recolecta información sobre los patrones de actividad física, lo vamos a llamar AF de aquí en adelante, de los niños de quinto grado de primaria de una escuela pública. Se define tres categorías de actividad física, baja, media y alta. También indaga sobre el consumo regular de bebidas azucaradas en la escuela y define dos categorías, si las consume o si no las consume. Su interés es evaluar si existe una asociación, o sea, si están relacionadas o si están relacionados los patrones de actividad física y el consumo de bebidas azucaradas en los niños de esta institución escolar. ¿Cómo podemos mostrar nosotros esta información? Bueno, cuando se recogieron los datos se resumieron en una tabla como esta. Bien, tenemos
la actividad física baja, media y alta, y tenemos la bebida azucarada, sí y no. ¿Recuerdan cuando estuvimos trabajando con tablas de contingencia? O sea, para probar, cuando estuvimos viendo los eventos mutuamente excluyentes, los no mutuamente excluyentes, probabilidad condicional. Cuando estuvimos viendo eso, estuvimos viendo los datos en una tabla parecida a esta. Bien, ese tipo de tabla se denomina tabla de contingencia. Bien, en la que se muestran totales tanto a nivel de filas como a nivel de columnas. Bien, entonces, sabiendo esto, pues a partir de estos datos, pues entonces es que se prueba, se busca probar la hipótesis de si estas dos variables, ya sea el consumo de bebidas azucaradas y si el nivel de actividad física de los estudiantes, pues guardan algún tipo de relación, si están relacionadas. Esa es la hipótesis que vamos a querer probar a partir de estos datos. Vamos a ver el uso, los supuestos y la hipótesis de este tipo de prueba. El uso de esta prueba en el caso específico de la independencia, pues es investigar la diferencia en valores de frecuencias cuando, o sea, en los valores de frecuencia. Ay, qué cuaja. Pues bien, cuando, ay, Adelaida, qué cuaja, casi me traga. Pues bien, investigan las diferencias en valores de frecuencias, llamamos frecuencia a todas estas cantidades que vemos aquí, o sea, 32 estudiantes que tienen una actividad baja y que sí consumen bebida azucarada, 12, cada uno de estos valores que tiene la tabla es a eso que denominamos frecuencias. Bien, entonces, esto investiga la diferencia en valores de frecuencia cuando se clasifica una muestra N, o sea, una muestra cualquiera, por un atributo A y se desplaza, o sea, cuando hablamos de un atributo A puede ser una variable cualquiera, y después se realiza una nueva clasificación de esta variable por otro segundo atributo, o sea, una segunda variable. Por ejemplo, estamos viendo la cantidad de estudiantes según su nivel de actividad física, baja, media o alta, pero fíjense que esa misma actividad física, a su vez, entonces la reclasificamos en estudiantes si han tomado o no bebidas azucaradas. Bien, ¿cuáles son los supuestos de chi cuadrado? O sea, los supuestos para aplicar esta prueba es que se considera que los datos provienen de una muestra aleatoria extraída de una población de interés y que la muestra debe ser lo suficientemente grande. Bien, y las hipótesis que se buscan, la hipótesis de forma general que se busca probar aquí es, en la hipótesis nula, lo que se plantea es que no hay asociación, o mejor, o en otras palabras, no hay asociación entre las variables A y B. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables A y B son independientes. Esa es la hipótesis nula. Ahora, versus la alternativa de que las variables sí están relacionadas, sí hay algún tipo de asociación entre las variables A y B. O mejor dicho, que las variables no son independientes. Es decir, que una variable depende de la otra o que guardan algún tipo de relación entre ellas. Eso es lo que se busca probar en este tipo de prueba. ¿Cuál es el estadístico de chi cuadrado que vamos a estar trabajando y que vamos a utilizar? Esta es la fórmula que vemos aquí, como vemos aquí arriba. Chi cuadrado es igual a la sumatoria del cociente de dividir el cuadrado de la diferencia de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas entre las frecuencias esperadas. Si ustedes quieren, copien la fórmula por ahí porque esa es la fórmula que vamos a estar utilizando para calcular chi cuadrado. Bien, esa es la fórmula. Frecuencias observadas menos frecuencias esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Ese resultado se va a sumar. Bien. Bien. Ahora, ¿a qué llamamos frecuencias observadas y a qué llamamos frecuencias esperadas? Las frecuencias observadas son aquellas que fueron recopiladas en el estudio o en el caso de estudio a resolver. Es decir, son aquellas frecuencias
que se muestran en nuestra tabla de contingencia, las frecuencias que resultaron de aplicar el estudio. A esas son las que llamamos frecuencias observadas. Ahora, frecuencias esperadas son aquellas frecuencias que el investigador esperaría encontrar si las variables de la tabla de contingencia fueran independientes. Bien, si las variables, es decir, si partiéramos del supuesto de que las variables son independientes, pues como ninguna guarda relación con la otra, pues yo espero, ¿verdad? Pues yo espero que dado esas características, pues se presenten ciertos valores. Bien, pero ojo con esto, las frecuencias esperadas hay que calcularlas en base a las frecuencias observadas. Es decir, dadas las frecuencias observadas que hemos recopilado en nuestro estudio, en nuestra investigación, o que nos suministraron de un estudio, pues entonces a partir de esos datos es que vamos entonces a calcular nuestras frecuencias esperadas, aplicando esta fórmula. Las frecuencias esperadas para cada casilla de nuestra tabla, la frecuencia esperada para cada casilla de nuestra tabla se va a calcular de la siguiente forma. Total de fila entre el total de columna, total de fila por total de columna entre el total general. Bien. Pues bien, ¿comprenden? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar entonces el ejemplo inicial. Bien, el ejemplo del consumo de bebidas azucaradas y el de la actividad física. Vamos a ver qué tal. Dice aquí, vuelvo de nuevo y leo. Un investigador recolecta información sobre los patrones de actividad física. Vayan copiando esa tabla, para que ustedes, o sea, ese ejemplo, que es lo que vamos a estar trabajando. Un investigador recolecta información sobre los patrones de actividad física de los niños de quinto grado de primaria en una escuela pública y define, entonces, eh, tres categorías de actividad física: baja, media y alta. Bien. Además de esto también, pues, indaga sobre el consumo regular de bebidas azucaradas de ese mismo grupo de estudiantes, obviamente, en la escuela, y define dos categorías: si consume y no consume. El interés de este investigador es evaluar si existe una asociación, o sea, si hay algún tipo de relación, si están relacionadas, si está relacionado los patrones de actividad, de nivel de actividad física con el consumo de bebidas azucaradas en estos niños de esta institución escolar. Los datos que se recolectaron fue de 95 estudiantes y los datos están distribuidos de esta forma. Como ustedes pueden ver, 32, hay 52 estudiantes que sí consumen bebidas azucaradas. De esos 52, 32 tienen una actividad física baja, 14 media y 6 alta. De los 43 que restan, que no consumieron bebidas azucaradas, 12 tienen una actividad física baja, 22 media y 9 alta. Entonces, basándonos en estos datos, ¿verdad?, que se ven aquí en esta tabla de contingencia, las frecuencias, los datos mostrados que estamos viendo aquí en dicha tabla, son los que representan las frecuencias observadas. Bien, los datos que tenemos ahí, esos datos que ustedes están viendo, son los que representan las frecuencias observadas, ya que fueron las obtenidas en el estudio. A partir de esas frecuencias es que debemos de obtener las frecuencias esperadas. Es decir, con esos datos que tenemos ahí, tenemos que construir otra tabla igual a esa, pero que contenga las frecuencias esperadas. Bien, las cuales van a representar las frecuencias
que se hubiesen obtenido, bien, van a representar la frecuencia que se hubiesen obtenido si la actividad física fuera independiente del consumo de bebidas azucaradas. Bien, es decir, si realmente son independientes, pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Si realmente el consumo de bebidas azucaradas es independiente de la actividad física de los niños, pues entonces la frecuencia esperada y la observada no van a ser muy diferentes, van a ser muy parecidas, ¿cierto? Si realmente son independientes. Ahora, si hay algún tipo de dependencia entre ellas, pues la similitud entre las bebidas azucaradas y la actividad física, pues no va a ser mucha. Es decir, habrán valores muy diferentes a los datos observados. Es decir, habrán mucha diferencia entre los valores observados y los valores esperados. Por eso es que la fórmula de chi cuadrado se calcula calculando la diferencia entre los datos, entre las frecuencias observadas y las esperadas. Entonces, continuando con el ejercicio, hay que llevar a cabo, bien, hay que llevar a cabo el cálculo de las frecuencias esperadas. Pero, ¿cómo nosotros calculamos nuestras frecuencias esperadas? Es decir, recuerden la fórmula, total de filas por total de columnas entre el total general. Vamos a ver. Para calcular las frecuencias esperadas, fíjense, las frecuencias esperadas que yo tengo ahí son el 32, el 12, el 14, el 22, el 6 y el 9. Los totales no van incluidos como frecuencias observadas. Bien, las frecuencias observadas son esos valores que me dan lugar a esos totales que yo tengo ahí. Es decir, el 32, el 12, el 14, 22, el 6 y el 9. Bien, entonces, leemos el párrafo. Para calcular la frecuencia esperada se multiplican los totales de cada fila con los de cada columna. Es decir, yo voy a multiplicar el 44 con el 52, el mismo 44 con el 43. Después, el 36 con el 52 y el 36 con el 43. Y después, el 15 con el 52 y el 15 con el 43. A cada una de esas multiplicaciones se va a dividir entre el total general, es decir, entre 95. Esto, obviamente, nos va a dar a nosotros 6 resultados. Con esos 6 resultados vamos a generar otra tabla parecida a esta, pero con las frecuencias esperadas. Y aquí es donde yo voy a necesitar que ustedes desde ahora vayan sacando su calculadora y me van a responder por el chat para, para que el ruido no, para que el ruido no le moleste a los demás estudiantes y también tampoco interrumpa la clase. Vamos a ver, si yo quiero calcular la frecuencia esperada que corresponde a ese 32, es decir, fíjense, 32 estudiantes consumen bebidas azucaradas y tienen a la vez una actividad física baja. Eso fue lo que se detectó en el estudio. Pero vamos a ver, vamos a calcular la frecuencia esperada que corresponde a ese 32. Vamos a ver, o que corresponde a esa casilla. ¿Cuál es el total de que cuál es el cuáles son los dos totales que corresponden a ese 32? Los dos totales que corresponden a ese 32, ¿cuáles son? Escríbamelo ahí en el chat. Los dos totales que corresponden a ese 32, ¿cuáles son? Exactamente, 44 y 52 o 52 y 44. El orden no importa. Muy bien. Entonces, para yo calcular la frecuencia esperada de esa casilla, tengo que multiplicar el 44 con el 52. Multiplíquenlo, por favor, y díganme cuánto les da. Bien, 2288. Exactamente. Ahora recuerden que a cada multiplicación yo tengo que dividirla entre el total. Divídanla ahora entre 95, que es el total general. Hey,
Eso da exactamente, así como ustedes lo tienen, 24.08. Bueno, que redondeado daría 24.1 si lo redondean. Muy bien. Esa sería la frecuencia esperada para esa casilla solamente. Bien, vamos a ver. Vamos para los que se quedaron un poquito atrás. Por ejemplo, fíjense, la frecuencia esperada de estudiantes que obtuvieron una baja asistencia física y sí tomaron bebidas azucaradas se obtiene de la siguiente forma. Fíjense en el procedimiento, aquí en la diapositiva. Yo quiero calcular la frecuencia esperada para esa casilla. El total de filas para esa casilla es 44. ¿Verdad? Bien. El total de columnas para esa casilla es el 52. ¿Qué dice la fórmula? Tengo que multiplicar esos dos totales. 44 por 52. Lo multiplico. Y los divido entre el total general, que es 95. Entonces me quedaría una expresión así, como esta. 44 por 50 entre 95 da 2.288 entre 95, que fue lo que ustedes hicieron, y eso es igual a 24.1. Ya yo tengo la primera frecuencia esperada de la tabla. Me falta calcular 5 frecuencias más. Bien, que es la de cada casilla. Vamos a ver. Este mismo procedimiento se sigue para todas las demás casillas. Bien, vamos a ver. Vamos a ver el procedimiento para la casilla de al lado, para la del 12. Bien, ¿cómo sería? Díganme ustedes. ¿Cuál sería la frecuencia esperada de esa casilla que está ahí, a la que pertenece el 12? Calcúlenla ustedes. ¿Qué tengo yo que hacer? 43 y 44, exactamente. Calculen esa frecuencia esperada. A ver cuánto les da. Calculen esa frecuencia esperada. El resultado total de esa frecuencia esperada, ¿cuánto da? Exactamente, los 19.9, así mismo. Entonces, vamos a ver. El total de fila para esa casilla es 44. El total de columna para esa casilla es 43. Bien, multiplicamos esos dos, 44 por 43, y lo dividimos entre 95. ¿Cuánto nos va a dar eso? 19.9. Exactamente. Si lo quieren dejar en 91, no hay ningún problema, o si lo quieren dejar en 92, tampoco. Redondearlo a 20, no lo recomiendo. Les sugiero, al menos que el resultado dé exactamente 20, no hay ningún problema. Colocan el 20. Pero si el resultado le da con decimales, no redondeen hasta la última. Al menos. Bien, no redondeen hasta el entero. Redondeen por lo menos hasta una o dos posiciones decimales como mucho. Una o dos posiciones decimales, como mucho, ¿eh? Como mucho, dos posiciones decimales. Bien, entonces, bien, ahora yo lo que quiero es que ustedes, porque copiaron la tabla, que ustedes mismos ahora calculen las siguientes frecuencias esperadas de las otras dos casillas, de las otras 4 casillas que hacen falta de la tabla, siguiendo el mismo procedimiento. Yo creo que ustedes la calculen. Bien, las otras 4 frecuencias esperadas, siguiendo el mismo procedimiento. Así que a calcular, tienen que calcular la frecuencia esperada que debe estar, o sea, la frecuencia esperada que va ahí donde ve el 14, la frecuencia esperada donde ve el 22, la del 6 y la del 9. Las otras 4 frecuencias esperadas tienen que calcularlo ustedes. Solamente espero por ustedes. Vamos a ver. Cuando tengan las 4 me avisan, ¿eh?
No me digan de una vez la que le da del 14, no. Terminen de calcular las 4. Ok, Rosy, aguántala ahí, porque, ¿verdad? Para darle chance a que los demás la calculen. Y vamos a ver si la que tú tienes está bien y la corroboramos también con la de los demás. Ok, entonces dice, aquí está todo el mundo diciendo que listo. Cónchale, lo hicieron rápido. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, yo espero, vamos a ver, yo espero que la tabla le haya dado así a ustedes. Yo espero que los resultados le hayan dado así. Si tiene diferencia de un decimal o lo que sea, tal vez por el redondeo o algo que no hayan hecho, pues no hay, no hay problema. ¿Sí?
No hay ningún problema. Así que vamos a ver. Sí, está bien así mismo. Ok, perfecto. Ah, ustedes ven, están calculando bien. Bien. Entonces, bien, fíjense, ahora que ya tenemos nuestras frecuencias esperadas, ahora que ya tenemos nuestras frecuencias esperadas, bien, pues entonces ya sí podemos nosotros ahora, eh, ahora sí, ya que tenemos ambas tablas, las frecuencias esperadas y las observadas, pues entonces podemos probar la hipótesis de dependencia entre ambas variables aplicando nuestro chi cuadrado. Bien, para poder aplicar la prueba de chi cuadrado tenemos que tener ambas tablas, frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Tenemos que tenerlas ambas. Bien, entonces, vamos a ver. ¿Se recuerdan de los pasos para probar una hipótesis? Son los mismos pasos, lo único que obviamente ahora vamos a aplicar un estadístico diferente. Aquí ya no vamos a utilizar media y proporción, aquí vamos a utilizar chi cuadrado específicamente. Vamos a ver. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso, ¿cuál es? Escríbanlo ahí, porque recuerden, en la bulla, ustedes después aparece una bachata por ahí. Vamos a ver, ¿cuál es el primer paso para probar una hipótesis? Muy bien, Chris Mail, Chris Male, como se diga, no sé, Chris Mail, Chris Male. Plantear las hipótesis, exactamente, plantear las hipótesis. ¿Cuál sería, y esos rayones que me están haciendo ahí, me están rayando la pizarra? Espérate, déjame borrarlo. Pero me están rayando la pizarra, Ya. Entonces, son tremendos. Bien, sabiendo que entonces el primer paso es plantear la hipótesis nula y la alternativa, ¿cuál sería la hipótesis nula que yo debo de plantear aquí? Es decir, ¿cómo diría la hipótesis nula? A ver, ¿cuál sería el planteamiento de la hipótesis nula? Aquí, dígame. Y aquí es fácil, aquí no hay que poner números ni nada. Aquí es como yo le mostré anteriormente, el planteamiento de la hipótesis. ¿Cómo sería la hipótesis nula en este caso? Bien, Juan. Ajá, Juana, ¿quién es? Muy bien, Juana. Así no hay asociación entre A y B, pero ¿quiénes son A y B aquí en este ejercicio? Porque recuerda, de manera general lo podemos plantear así, A y B, pero para el caso que estamos tratando, es decir, para cada ejercicio hay que identificar quiénes son A y quiénes son B. Es decir, en este caso, vamos a ver, no es, ajá, pero bien, Juana, pero entonces tú debes de decir que no hay asociación entre las bebidas azucaradas. No, Juana. Bebidas azucaradas y no azucaradas es, recuerda, así como dice Yusergia. Es así como dice Yusergia. No hay asociación entre la actividad física y las bebidas y el consumo de bebidas azucaradas. Bien, Chris May, así mismo. Vamos a ver. No existe relación entre la actividad física y el consumo de bebidas azucaradas en los niños de quinto grado. Sería así para irlo completando. Pero recuerden, no con las bebidas azucaradas, sino con el consumo de bebidas azucaradas. Bien, quedaría así. No hay asociación o no están relacionadas, así como ustedes han dicho, no hay asociación entre la práctica de actividad física y el consumo de bebidas azucaradas en el grupo de escolares.
Bien. ¿Y la alternativa cuál sería entonces? ¿Cómo diría la alternativa? No hay coincidencia. No, aquí no estamos identificando coincidencias, Daisy. Delays. Aquí no estamos identificando eh, coincidencias. ¿Cómo diría la hipótesis alternativa entonces, en este caso? Si esa es la nula, ¿cómo sería la alternativa? Que sí existe exactamente relación entre la actividad física, ¿verdad? Y el consumo de bebidas azucaradas. Sigris Maire, exactamente lo contrario. Si hay asociación entre la práctica de actividad física y el consumo de bebidas azucaradas. Esa sería la hipótesis de que existe relación a sí mismo. Bien, el segundo paso, ¿cuál es? Perfecto, ya tenemos el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? El nivel de significancia. Como inicialmente no se dice en el ejercicio el nivel de significancia, yo lo asumí de 0.05. Es decir, un alfa de 0.05 vamos a estar utilizando para este ejercicio. Bien, vamos a utilizar un alfa de 0.05. Muy bien. ¿Y el tercer paso cuál es? Plantear la fórmula, o en este caso, establecer el estadístico de prueba. Como lo que buscamos probar es independencia entre dos variables cualitativas, pues entonces el estadístico es la fórmula que yo les dije a ustedes que copiaran ahorita, porque con esa fórmula es que vamos a probar la independencia. Ese va a ser nuestro estadístico de prueba. Bien, ¿y cuál sería el cuarto paso entonces? Vamos a ver. El cuarto paso, ¿cuál sería? Formular una regla de decisión. Muy bien, muy bien. La regla de decisión aquí, para plantear una regla de decisión aquí, tenemos que hacer uso entonces de la tabla de chi cuadrado que yo les mencioné a ustedes que debían de tener a mano. Es decir, o que deben de tener ahí disponible. Bien, para ello, para establecer la regla de decisión en la prueba de chi cuadrado, debemos tener a mano la tabla de chi cuadrado, que es la tabla de valores críticos. Tiene unos valores, como decimos nosotros, tabla de valores críticos de chi cuadrado. Hay que tenerla a mano. Y obtener o sea, de todos esos valores que tiene esa tabla, tenemos que identificar cuál es el valor crítico correspondiente al caso que estamos estudiando para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis. Es decir, de todos los valores que tenemos ahí en esa tabla, hay uno que es el que corresponde a nosotros o es el que corresponde en específico al caso de estudio que estamos viendo. Cada caso de estudio tiene un chi cuadrado específico. Bien, es decir, un valor de chi cuadrado crítico específico de esa tabla. Ahora, ¿cómo de todos los valores que tiene esa tabla, cómo nosotros podemos identificar cuál es el que nosotros necesitamos para poder tomar la decisión? Para esto debemos primero de que calcular los grados de libertad. Fíjense que en la tabla ustedes tienen arriba, la primera fila, está el nivel de significancia. Bien, que empieza, déjame ver si veo la mía, la tablita mía. Déjame buscarla. Déjame buscar mi tabla de, de chi cuadrado para en su tabla de chi cuadrado ustedes van a ver que arriba, arriba, la primera fila que está como encabezado, ustedes tienen
el nivel de significancia, o mejor dicho, van a tener alfa ahí. Bien, van a tener alfa o el nivel de significancia. Bien, vamos a ver. Voy a compartirle aquí de un protico la tabla de chi cuadrado para que no se pierda. Bien, arriba, esos que están encabezados, que tiene su número pequeño de 0.001, 0.005, 0.01, 0.25, 0.25, 0.05. Ese es el que nos, este es el que nos interesa porque ese es nuestro nivel de significancia en este ejercicio. 0.05, es decir, que de todos esos valores de esa lista que hay ahí, es el que con el que vamos a estar trabajando. Bien, fíjense que la tabla dice que la B, la V, representa los grados de libertad y la P, entonces, representa el nivel de significancia o el valor de probabilidad del nivel de significancia. Bien, con el que vamos a trabajar es el 0.05. Y después, entonces, lo que tenemos a la izquierda, la primera columna, que está representada con la letra B, serán los grados de libertad. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular los grados de libertad? Bien, los grados de libertad se calculan, fíjense aquí en este segundo párrafo, dice, los grados de libertad de chi cuadrado, estos se obtienen al calcular el producto, es decir, la multiplicación de la cantidad de filas menos 1 y la cantidad de columnas menos 1 de nuestra tabla de contingencia. Por ejemplo, nuestra tabla de contingencia tiene en la actividad física tiene 3 filas y en las bebidas azucaradas, que son sí y no, tiene 2 columnas. Es decir, nuestra tabla tiene 3 filas y 2 columnas. Los totales no cuentan como fila y columna, para que lo sepan. Los totales no cuentan como filas y columnas. Solamente los valores que tiene la variable. En este caso, tiene 3 para actividad física, tiene 3 para actividad física y 2 para la columna. Bien, los grados de libertad se calculan de esa forma. Cantidad de fila menos 1 por la cantidad de columna menos 1. Si yo tengo 3 filas y le resto 1, ¿cuánto me quedan? 2. Si tengo 2 columnas y le resto 1, me queda 1. O sea, 3 menos 1 me va a dar 2 y 2 menos 1 me va a dar 1. Y 2 por 1, ¿cuánto me da? De a 2, ¿verdad? Me da 2. Entonces, los grados de libertad para el caso que nosotros estamos trabajando es igual a 2. Entonces, sabiendo el nivel de significancia y sabiendo el grado de libertad, pues entonces ya yo puedo identificar cuál es el chi cuadrado que nosotros tenemos que utilizar. Viendo los datos en la tabla, con 2 grados de libertad y el nivel de significancia de 0.05, ¿cuál es el valor de chi cuadrado crítico que yo tengo que utilizar? Dígamelo usted ahí, escríbamelo ahí. ¿Cuál es el valor de chi cuadrado crítico? 5.9915. Exactamente. Ese es el valor de chi cuadrado crítico que yo tengo que utilizar. Eso es 5 puntos. Esa coma que ustedes ven es un punto decimal, por si acaso, para que después no se equivoquen. Eso es un punto decimal, esa coma que ven ahí en la tabla. Muy bien. 5.9915, ¿cierto? Ese es el valor de mi chi cuadrado crítico. Ahora, basándome en ese dato, yo puedo establecer mi regla de decisión. Mi regla de decisión va a ser, estaría planteada, ¿verdad? Basándome en eso. Con los valores calculados de alfa y los grados de libertad, se consulta en la tabla de probabilidad de chi cuadrado su valor crítico, como lo estuvimos haciendo ahora. Para nuestro ejemplo, consultamos nuestra tabla y nuestro valor crítico, nuestro chi crítico nos da 5.9915. 5.99. Bien, entonces la regla de decisión sería, si el chi cuadrado calculado, es decir, el chi cuadrado que yo calcule con la fórmula, es mayor que el chi cuadrado de la tabla, es decir, el chi cuadrado crítico que yo conseguí ahora mismo, que es 5.99, pues entonces se rechaza mi hipótesis nula.
Es decir, si el chi cuadrado que yo calcule con la fórmula es mayor que el que se encuentra en la tabla, pues entonces yo voy a rechazar la hipótesis nula. Esa sería mi regla de decisión. Si el chi cuadrado calculado es mayor o igual que el crítico, es decir, que el que está en la tabla, entonces se rechaza. Bien, esa es la regla de decisión. Si el calculado es mayor que el de la tabla, o el de la tabla también se le conoce como chi cuadrado crítico. Si es mayor que ese, pues entonces se rechaza. Es decir, si el que yo calcule es mayor a 5.99, se rechaza la hipótesis nula. Vamos a ver, ese fue el cuarto paso. Ya establecimos la regla de decisión. Bien, que no se le olvide que ahorita le da como al chavo, le da la chiripiorca y se le olvida. Bien, vamos a ver. Paso 5. ¿Cuál es el paso 5? ¿Quién me dice? Escríbanlo ahí. ¿Cuál es el paso 5? Tomar una muestra, llegar a una decisión, realizar el ejercicio. En este caso, ¿cierto? Así como ustedes mencionan, tomar una muestra y llegar a una decisión. Pero recuerden que ya la muestra está tomada. Es decir, se llevó a cabo la investigación y los datos se observaron y llegamos a calcular nuestra frecuencia esperada. Pues por lo tanto, ya con los datos de la muestra que hemos tomado, es, en este caso, el paso 5 es calcular h cuadrado. Bien, el paso 5 es ya calcular el estadístico de prueba, que en este caso es el valor de chi cuadrado. Aplicar la prueba, exactamente. Bien. Ahora, un truquito, porque posiblemente lo que ustedes investigaron sobre este tema, ustedes habrán visto que lo habrán tal vez desarrollado de otra forma. Pero esta es una técnica que me gusta mostrarle a ustedes para que se le haga más fácil el cálculo. Para facilitar el cálculo de chi cuadrado, vamos a colocar los datos de las tablas de frecuencia observada y de frecuencia esperadas en una sola tabla. Vamos a colocarlo en una sola tabla de forma que cada frecuencia esperada esté al lado de su correspondiente frecuencia observada. Bien, es decir, lo vamos a poner de esta forma. Es decir, ustedes van a hacer una lista, hagan una lista con las frecuencias observadas y pónganla así mismo. Usted va a hacer una tabla, deje espacio para la derecha, para que después no se le acabe el papel, para que la hoja le dé. Usted va a hacer una tabla. La primera columna van a ser las frecuencias observadas. Es decir, el 32, el 14, el 6, el 12, el 22 y el 9. Usted lo puede aplicar en el orden que usted desee. Bien, no importa el orden en el que usted los coloque, los valores. Pero, tiene que tener bien pendiente, en este caso, en el orden que usted lo puso. Bien, porque usted va a colocar ahora al lado, le va a colocar al lado ahora las frecuencias esperadas en el mismo orden en el que usted colocó las frecuencias observadas. Es decir, si usted tomó los primeros 3 valores, por ejemplo, de la bebida azucarada, sí, de lo que sí consumieron bebida azucarada, que fueron 32, 14 y 6, pues en ese, y después debajo colocó los que no tomaron bebida azucarada como 12, 22 y 9. En ese mismo orden, usted debe de colocar las frecuencias esperadas que calculamos. Es decir, colocarlos de esta misma forma. 24, el 24, el 19, el 8, 19, 16 y 6.8. En ese mismo orden deben de colocarlo. Bien. Cópienlo ahí, cópienlo, Así deben de estar. Muy bien. Calculador en mano. Ahora. De aquí para allá empezamos con el cálculo. De nuevo. Empezamos a calcular ahora. ¿Qué dice la fórmula? Recuerden que la fórmula dice, ustedes la tienen ahí escrita, dice sumatoria, ¿verdad?
un símbolo de sumatoria grande. Lo último que usted va a hacer a todo esto es sumar, ¿eh? Lo último, por eso ese símbolo está ahí en grande, porque es lo último que se va a hacer. Entonces, de la división, ok, Fran, que se mejore tu madre, ojalá que no haya pasado nada grave. Bien, de la división que tiene la fórmula, vamos a resolver primero lo que está entre paréntesis. Bien, ¿qué es lo que está entre paréntesis? Lo que está entre paréntesis dice frecuencias observadas menos frecuencia esperada. Así que vamos a ver, calculando y dándome los resultados ahí mismo. Frecuencia observada menos esperada. En la primera diferencia, 32 menos 24.1. ¿Cuánto da? Calculando de una vez y colocando el resultado ahí. 32 menos 24.1. Bien, 7.9. Muy bien. Asimismo, sucesivamente, 14 menos 19.7. Vamos a ver, calculando cada una. 14 menos 19.7. Menos 5.7. Ok. La otra diferencia, 6 menos 8.2. El 5.7 es negativo, para por si acaso. 6 menos 8.2 le da exactamente menos 2.2. La otra diferencia, 12 menos 19.9. Menos 7.9. La otra de una vez, 22 menos 16.3. 22 menos 16.3. 5.7 positivo, exactamente. Y 9 menos 6.8. 2.2. O sea, tiene que quedarle esos mismos resultados que tenemos ahí. Bien, así mismo lo van colocando ahí en la tabla, justamente al lado. Ahora, fíjense en lo que dice la fórmula, que ahora esas diferencias que hemos calculado, a cada una de esas diferencias que hemos calculado, hay que elevarlas al cuadrado. Bien, por lo que cada una de ellas ahora hay que elevarlas al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado a 7.9. ¿Cuánto les da? Bien. Menos 5.7 al cuadrado. ¿Cuánto les da? Delay, sí. Recuerda, toda cantidad negativa elevada a un exponente par, en este caso al cuadrado, da positivo. Ya inmediatamente le vemos al cuadrado, todo tiene que dar positivo. El menos 2.2 al cuadrado, ¿cuánto le da? Ok, que sea 4.84. Ismael, a la resta que acabamos de hacer, cada uno de esos valores lo vamos a estar elevando al cuadrado, cada uno de ellos. Entonces, 7.9 lo elevamos al cuadrado, obviamente nos va a dar el 62.41 que nos dio inicialmente. El 5.7, cuando lo elevemos al cuadrado, ¿cuánto nos da? Y el 2.2, que ya lo hemos calculado anteriormente, nos da exactamente 4.84. Muy bien. Entonces, ya obtuvimos, ¿verdad? Obtuvimos las frecuencias esperadas al cuadrado. Yo lo puse a un solo decimal, así que no hay ningún problema por el resultado que le está dando a ustedes con esa diferencia. Eh, Recuerda, Katherine, cuando elevamos, vuelvo y lo digo, cuando elevamos una cantidad negativa al cuadrado, cuando la elevamos al cuadrado, el resultado es positivo. Bien,
El resultado es positivo. Si lo quieres comprobar, la cantidad así negativa, tú la pones entre paréntesis en la calculadora y después la elevas al cuadrado para que veas que da positivo. Muy bien, la fórmula dice, recuerden, que después que hemos elevado al cuadrado cada uno de esos valores, debemos de dividirlo entre la frecuencia esperada correspondiente. O sea, el 62.4 o el 62.41, como le dio, creo que fue 41, lo vamos a dividir entre 24, entre la frecuencia esperada, entre el 24.1. O sea, 62.4 entre 24.1. Y después 32.5 entre 19.7. Y así sucesivamente. Exactamente, Alondra, 2.58. Bien, el 32.5 entre 19.7. Vamos a ver, calculando, ¿eh? Cada frecuencia que hemos elevado al cuadrado aquí, hay que dividirla entre la frecuencia esperada. 32.5 entre 19.7. Bien, 1.64 o 65. Bien. 4.8 entre 8.2. Bien. 62.4 entre 19.9. 3.1. Exactamente. Bien. 32.5 entre 16.3. Así mismo, 1.9, 1.99. Así mismo. Y 4.8 entre 6.8. Exactamente, 0.70, 0.71. Muy bien. Colocando entonces, bien, fíjense ahora que ustedes calcularon cada uno de esos valores, ¿verdad? Calcularon esa división de cada uno de esos valores. Sumen esos resultados ahora, súmenlo. Cada uno de los resultados que ustedes me dieron, súmenlo ahora. Y díganme la sumatoria total, ¿cuánto les da? Súmenlos ahora. Porque recuerden que la fórmula dice que es la sumatoria de todos esos datos ya después que estén divididos. Ya ustedes hicieron la división. Ahora, con esos resultados de esa división, tienen que sumarlos todos ahora. Les dije que tuvieran lápiz y papel ahí a mano para que fueran escribiendo todo eso. El que 199.4, no, pero ustedes están mal, ¿eh? Jóvenes, no, jóvenes, me refiero a la suma de los resultados que ustedes me acaban de dar. Es decir, cuando ustedes dividieron el 62.4 entre 24.1, eso le dio un valor. Es decir, esas divisiones que ustedes hicieron ahora mismo, le dio a cada uno un valor. Cada uno de esos valores son los que tienen que sumar. Es lo único que se suma. Claro, Alondra, el resultado de lo último. El resultado de lo último es lo único que se suma. Muy bien, muy bien. 10.65. O redondeado, ¿verdad? Quitándole los decimales y eso que yo hice.
pues le da 10.7, redondeando. Pero está bien el 10.64, 10.65, 10.66, así como les dio a ustedes. Está bien, ¿eh? Está bien. Entonces, ese es el resultado del chi cuadrado calculado. Bien, esa suma que acabamos de hacer es el resultado del chi cuadrado calculado. Ese valor es el que vamos a comparar con el que nosotros buscamos en la tabla para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Ahora, haciendo la comparación de este valor con el que encontramos en la tabla, ¿qué decisión podemos tomar? ¿Aceptar o rechazar la hipótesis? Exactamente, Crismel. La decisión es, se rechaza la hipótesis nula. Exactamente. La decisión es rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí, ¿qué establecimos en nuestra regla de decisión? Que si el chi cuadrado que calculemos es mayor que el de la tabla, pues entonces rechazamos la hipótesis. Ahora, díganme ahí, ¿cuál es la conclusión a la que ustedes llegan rechazando la hipótesis nula? Es decir, si rechazo la hipótesis, o sea, ahora que ya sé que voy a rechazar la hipótesis nula, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué conclusión entonces puedo llegar cuando rechazo mi hipótesis nula? En base a estos datos, a este ejercicio. ¿Cuál es la conclusión? Exactamente. Si existe una relación o hay una, exactamente, si hay una relación o hay una dependencia entre la actividad física y el consumo de bebidas azucaradas. Exactamente. Así mismo yo sería. Hay una relación. Entonces, eso ya completa mi paso 6, ¿verdad? Que es el último paso, que es la regla de decisión y a su vez la conclusión. Como el valor calculado me da 10.7 y como establecimos anteriormente en el paso 4 de que si ese estadístico sobrepasaba el valor de 5.99, pues podríamos rechazar la hipótesis nula. Pues entonces esto quiere decir, es decir, la conclusión a la que podemos llegar es que sí hay una asociación o sí existe una relación entre la práctica de actividad física y el consumo de bebidas azucaradas en este grupo de escolares. Bien, esa es la conclusión a la que podemos llegar. Exactamente. Basándonos en este estadístico de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado, alguna para consumo general, es muy usada en el análisis de datos de investigación biomédica y su aplicación es relativamente sencilla. Fíjense que es sencilla aplicarla. ¿Qué es lo que hay que hacer mucho? Calcular, restar, dividir, que elevar un número al cuadrado, pero que son operaciones básicas, son sencillas. Sí. Al igual que su interpretación. Ojo, Frank, este estadístico no dice, el estadístico chi cuadrado solamente me dice que hay una relación entre ambas variables, pero no me dice qué tipo de relación hay. No me dice si a más consumo de bebida azucarada hay una mayor actividad física o no me dice lo contrario. Si a menos consumo de bebida azucarada hay más actividad física. O sea, no me dice, no hay, solamente me dice si están relacionadas, pero no me dice qué tan relacionadas están o qué tipo de relación hay entre ellas. Solamente me dice que están relacionadas, pero no me dice qué tipo de relación es. No solamente para ti, Fran, sino para todos los demás, para que no lo vayan a malinterpretar. Solamente me dice qué tipo de relación hay, pero no me dice qué tipo de relación hay. Me dice que simplemente si están relacionadas o no. Solamente eso.
Continuando entonces, múltiples estudios en las ciencias sociales de investigación clínica hacen uso de esta prueba en tablas de 2x2. Sin embargo, esta puede ser, o sea, 2x2, 2 filas, 2 columnas. Pero esta puede ser aplicada, como hemos visto en este caso, en otros tipos de tablas más complejas. Es decir, puede ser 3x2, 5x2, 5x5. No importa la dimensión de la tabla, puede ser aplicada, siempre y cuando se cumplan los supuestos necesarios para su aplicación. Bien, les digo esto, y esta prueba es muy importante para ustedes porque en la psicología se aplica mucho, además de otras pruebas que hemos visto con la prueba de hipótesis para la media, para la proporción, y otras pruebas también que ustedes van a estar viendo cuando estén ya en las demás asignaturas. En las asignaturas, déjame ver, les voy a decir los nombres que siempre se me olvidan. Yo las tengo por aquí anotadas. Las materias, yo las tengo por aquí, déjame ver, ¿dónde están? Yo anoté. Yo sé que está en la materia de teoría de los test, está en la materia de test de aptitudes, no solamente teoría de los test, sino también está en test de aptitudes, en test de personalidad, una asignatura que ustedes tienen que se llama método 1 y método 2. Bien, esas asignaturas aplican estos tipos de pruebas, las que vimos de prueba de hipótesis que hemos visto. Bien, todo esto que hemos estado viendo, ustedes lo van a ver también en esas otras asignaturas. Bien, así que, nada, ese sería el final de esta diapositiva y de esta clase. Así que les dejo de compartir aquí. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta con relación al tema de hoy. A ver, para que ustedes me digan, para irles respondiendo. Pararé la grabación aquí para que cualquier cosa